Hablemos un poquito de lo que es mediación y moderación. ¿Qué cosas significan estos dos temas? Como ya sabemos, al hablar de las relaciones entre dos variables, se tiene que una normalmente viene a ser la causa de la otra. Y esto se da en todos los tipos de presentación de datos y de conceptos que se quieren analizar. La variable independiente actúa sobre la variable dependiente, formando una causa y generando un efecto. Lo conocemos claramente. ¿A qué se llama mediación? ¿Dónde se involucra esta palabra? ¿Para cuándo se usa? Esto se hace cuando existe una tercera variable. Una tercera variable, lógicamente, que si estamos hablando de mediación, la vamos a llamar variable mediadora, que es una variable independiente. No tiene eh, nada que ver con X directamente. Me estoy refiriendo a que es medida por separado. Esta variable mediadora es un ítem probablemente del cuestionario. Y puede ser de cualquier aspecto. Puede ser a nivel psicológico, cognitivo, afectivo, medicina, biología, en fin, dependiendo de qué cosa es el tema en que se está en cuestión. La pregunta que normalmente nos hacemos es ¿cómo o por qué? ¿Cómo es que voy a utilizar esta variable mediadora y por qué? ¿Qué cosa voy a ganar con ello? Esta variable puede ser la clave para entender la relación normal que existe entre X y Y. Así, M puede interferir adicionalmente sobre esta relación. ¿Cómo es que puede interferir M sobre esta relación? Puede convertirse en una relación que se encuentre en medio o interrumpiendo o formando parte de la relación existente normalmente entre X y Y. X va a actuar sobre esta variable mediadora y después de actuar sobre esta variable mediadora va a volver a realizar la inferencia o la relación entre su variable dependiente. O bien lo hace en conjunto de esta forma, o sea, tanto mediante la variable mediadora o directamente, como también puede hacerlo solamente mediante M. Cuando hablamos de variables mediadoras, podríamos hacer referencia a situaciones como que se tiene una segunda variable mediadora M2 y una tercera variable M3 que también actúan de la misma forma que M1 para esta situación. Así, por ejemplo, en el estudio de López y Mera, sobre la relación entre el consumo de los mensajes de medios de comunicación y la satisfacción corporal, donde se establecen tres variables mediadoras: la internacionalización de la idea de la belleza, que es la delgadez, la comparación social y la activación del esquema de la delgadez. Esto es lo que hace referencia a este estudio, este tipo de relación. Se afirma así que cuanto más alto o hay un alto consumo de los medios de comunicación, estos accionarían sobre la variable mediadoras y ellas a su vez concluirían con una mayor satisfacción corporal. Es claro de que la relación puede ser directa entre consumo y satisfacción o indirecta a través de todas, cada una o en conjunto de sus variables mediadoras. Hasta aquí lo que ha dicho el estudio, en lo que expresó Guimera.
Pero, ¿qué tal si se nos ocurre alguna situación o plantearíamos una situación diferente o sabemos de la existencia de algún tipo de relación? Y podríamos plantear, por ejemplo, que el esquema de la delgadez es la causa de la delgadez. Este estudio eh, se refiere al cómo es que afecta la información recibida a través de las redes sociales para que exista una satisfacción de su propio físico. Se tienen conceptos básicos de lo que significa delgadez y esa es una variable mediadora. O cuando dentro de las mismas redes se compara a la gente esbelta, las de modelos, con la gente subida de peso. Entonces esta comparación se convierte en otra variable mediadora. Y el esquema implica de que cuál es la tendencia, refiriéndose a la forma del cuerpo, la delgadez, que existe dentro de las mismas redes sociales, refiriéndose a el aspecto físico. Estas tres variables que vienen a ser adicionales al comportamiento normal de la persona, que tanto influyen mediante el consumo de estas redes sociales para estar insatisfecho con su apariencia física. Ahí están las tres variables mediadoras. Pero si existiera una relación adicional entre el esquema de la delgadez y la delgadez misma, entonces la gráfica tendría esta forma. Y como vemos, se presentan nuevas relaciones de efectos, los cuales habrá que verificar, entender y validar. Ok, con esto es el análisis de mediación. Ahora veamos lo que es moderación. Volvamos a lo que teníamos inicialmente, X y Y. Y consideremos, igual como se consideró una nueva variable mediadora, ahora una nueva variable que la vamos a llamar W y que es diferente de la anterior, ya que ahora esta variable no interviene en el recorrido entre X y Y formando parte de una nueva trayectoria, sino que interviene directamente en su relación. Esta variable independiente W, que viene a ser un insumo adicional a la relación entre la variable independiente y la dependiente. Y genera una nueva influencia en este recorrido. A esto se le llama variable moderadora. Miremos un ejemplo. En el estudio de García del 2010, en el ámbito de la psicología, habla sobre el efecto amortiguador del apoyo social en emigrantes, donde se afirma que las personas que experimentan mayor estrés suelen tener mayores niveles de depresión. Pero cuando entra a tallar redes de apoyo social, la relación entre el estrés y la depresión se reduce, de tal manera que el apoyo social actúa como una variable moderadora en la relación entre el estrés y la depresión. Y cambia la fuerza que existe entre el estrés y la depresión, reduciéndola. En este caso, este tipo de variable moderadora ayuda a reducir esta relación. Mientras que existen variables moderadoras que en vez de reducir, contribuyen a fortalecer, por así decirlo, pero no es el caso del ejemplo. Mediación moderadora. ¿Qué es mediación moderadora? Hablamos de variables de mediación y hablamos de variables moderadoras.
Ahora estamos haciendo una combinación de ambos tipos de análisis, la mediación moderadora. Volvamos a la gráfica del análisis de mediación. Mediación, la variable mediadora M. Pero ahora incluyamos esa otra variable, la moderación. Esta variable W podría intervenir en cualquiera de las relaciones existentes ya. E incluso no solamente en una, sino en varias otras, o más a la vez. Todo dependerá de lo que se está analizando y a dónde se quiere llegar y por qué lo vamos a utilizar. ¿Para qué necesitamos la W en esta parte de la moderación? ¿O para qué vamos a requerir la mediadora si solamente ya teníamos X y Y? Como vemos, las cosas se pueden complicar. Inicialmente se parte solamente de dos variables. X interviene sobre Y, pero ahora entró a tallar una tercera variable mediadora, M, que influye en esa relación y se encuentra en su recorrido. Pero además de eso, tenemos una variable moderadora que modifica esa relación de la mediadora o la relación directa entre X y Y. Entendamos esto más fácilmente con un ejemplo. Pedro, en el 2010, habla de los traumas que existieron con la guerra, con 227 niños específicamente palestinos que se encontraban expuestos a sucesos traumáticos, los cuales con estos traumas les causaban una determinada depresión. Se están refiriendo a que estos niños palestinos pudieron haber observado, por ejemplo, alguna situación de matanza familiar o dentro de la guerra, todas las atrocidades que pudieron haber. Entonces estos niños generaron un trauma y con eso se deprimen. Pero, ¿qué pasa si además de eso, estos sucesos que van desde la trauma, los cuales causan la depresión, son provocados por síntomas de estrés postraumático? Cuando estos niños han tenido la desgracia de observar alguna situación totalmente dañina para su formación y les ha generado un trauma y con ello la depresión, si después de la guerra, después que pasó esa trauma, no se hace nada, esta situación ya no solamente es generada por lo que vieron dentro de la guerra, sino que además de eso existía una variable moderadora también, una variable moderadora que se le llama la soledad. Y dentro de la soledad, o sea, no solamente de que ya no se tiene al ser querido, sino que estaban solos, esta variable, que ya no es mediadora, sino es moderadora, influía o ejercía una fuerza sobre estos niños, entre esa relación entre la mediadora y la depresión, incrementando su depresión. Y con este estrés postraumático hace que esto se manifieste una mayor depresión. Como vemos, al involucrar estas variables, tanto mediadora como moderadora, el trauma en los niños a los cuales los lleva a la depresión sufren cambios específicos, pudiendo observar la importancia de estas variables. Claro está de que no todos los niños que han tenido un trauma y les genera algún tipo de depresión van a tener un estrés. Entonces, esta relación también existe en una forma negativa
está influyendo esta variable mediadora ya no a contribuir mayor depresión, sino a su vez a minorarla. Y más aún si estos niños no están solos y están siendo atendidos por alguna parte social, entonces con mayor razón esta depresión es menor. O sea, esto puede servir como para incrementar o también para disminuir.